Vamos con el título. Refugio seguro. Y vamos a leer en Salmos 91, 5. Gracias, Jesús. Dice la palabra: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Vamos a orar, ¿sí? Padre, en esta noche, una vez más queremos agradecerte, Señor, porque nos permite estar juntos en armonía, congregados, Señor, para darte honra, gloria y majestad, pero también, Señor, para darte gracias por todo lo que hasta aquí has hecho en nosotros. Señor, para honrarte, Señor, para darte todo el honor a ti, al único Dios, al único Rey, al único Señor y Salvador que eres tú. Pero en esta noche, Señor, Padre, clamamos, Señor, para que tu presencia, Señor, esté en este lugar sobre nuestras vidas, Señor. Todo aquello que quiera confundir nuestras mentes, Señor, que sea echado hacia afuera. Todo aquello que quiera, Señor Dios mío, distorsionar la palabra, échalo fuera en el nombre de Jesús, Señor. Deseamos y anhelamos, Señor, ese fuego en nosotros, que a través de tu palabra y por la acción del Espíritu Santo, Señor, pondrás y darás a nuestras vidas, Señor. Padre, Señor, te pido las gracias, Señor, Dios mío, sobre mi vida, para que pueda exponer, Señor, tu palabra, para que pueda, Señor, ser entendible, Señor, a nosotros, tus hijos, tus pueblos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad que me da de traer, Señor, esto que nos diste y lo que nos vas a dar a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, tomen asientos. Con el hermano Gustavo no nos hemos comunicado. Esto le quiero decir, que lo que él ha leído es del Señor, porque exactamente casi lo mismo, ¿no? Y hablaba de la seguridad, de estar seguro, hablaba de la confianza. Entonces, téngalo por seguro que es Dios que habla a nuestra vida. Decía el Salmo, ¿no? 91, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. No temerás. El temor, por ahí, o el miedo, ¿sí? Hoy en estos tiempos son un poco difícil, ¿no? Es difícil, porque por ahí, cuando prendemos la radio, la televisión, salimos, hablamos con alguien, las malas noticias abundan. Y cuando prendemos, que sea la radio o prendemos la televisión, asaltaron, mataron, acuchillaron, apedrearon, robaron y tantas otras cosas más. Entonces a veces se hace un poco, es como nos vamos a temer por nuestras vidas, cómo nos vamos a tener miedo por esto, ¿no? Y se hace un poco difícil, pero no imposible, ¿sí? Se hace un poco difícil, pero bueno, Dios tiene propósito para con su pueblo a través de todas esas cosas, ¿sí? Y esto me hace a mí me gusta, por ejemplo, ver historias, ¿no? A través y no por hacer propaganda, pero a través de programas, ¿no? De History Channel. Me gusta ver historias. Y el otra tuve una oportunidad de ver la historia en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. De un avión, de uno de los aviones que tenía el ejército alemán. Y el avión se llamaba, era un bombardero, un caza, se llamaba Stuka, ¿no? Un avión que era preciso en los ataques, preciso quizás en el lugar donde tiraba su bomba. Pero era vulnerable a los otros aviones que eran más rápidos, ¿no? Este avión no era tan rápido,
pero era como una nave insignia de los alemanes, porque eran certeros los disparos que hacían y los ataques a tierra, ¿no? Pero tenían una particularidad que otros aviones no tenían, que es un ruido, que es como una sirena que produce cuando se larga en picado. No sé si habrán escuchado o habrán visto películas de guerra, ¿no? Y la sirena de ese avión que produce al entrar en picada es una sirena fuerte, muy fuerte, que cuando llega cercano al lugar uno lo escucha de lejos, a la sirena. O sea, en ese tiempo se escuchaba de lejos. Y aún cuando miramos películas viejas, por ahí escuchamos esa sirena, ¿no? A través de la película. Y había gente que se refugiaba, había momentos que cuando escuchaban esas sirenas, la gente que hacía se ocultaba, se refugiaba en algún lugar. Pero llegaba el momento que el avión se acercaba más y era tan fuerte el sonido, que desorientaba a todos. O la palabra puede ser atontar, ¿no? Porque no sabían cómo hacer, qué hacer, a dónde ir, porque no sabía de dónde venía la bomba, o de dónde venía el ataque, o de dónde venía el avión. Y cuando se acercaba mucho más y más al lugar, la gente llegaba a un momento que se enloquecía. Era tanto el terror que tenía la gente, que de donde se ocultaban se salían corriendo, porque no tenían seguro de dónde estaban refugiados, y tenían que correr porque no sabía dónde caía, y ahí es cuando tenían éxitos, y mataban a muchas personas. Muchas personas dejaban de existir a causa de ese sonido, a causa de ese sonido y de la bomba, porque el sonido iba primero, se escuchaba primero, y la gente se desorientaba, tenía terror, tenía miedo, y salían, estaban ocultos pero salían. Y en ese momento es cuando la bomba era lanzada o cuando se usaban la ametralladora. Debe haber sido terrible, ¿no? Debe haber sido terrible ese sonido que ha venido a esas vidas, a esos oídos. Y esto lo asemejo ¿a qué? A esto, es lo que hablamos hace instante. Cuando nosotros nos levantamos, damos gracias al Señor por todo lo que permitió el descanso y tener un lugar. Yo enciendo el auto y pongo la radio. Tengo la AM Vida puesta ahí. Y por ahí quiero escuchar algo más. Y me aparece la radio y noticias. Noticias que dan miedo. Miedo dan. Y esto se lo asemejo a ese sonido, ¿no? A ese ruido tan ensordecedor que hace que la gente se desoriente. Estas noticias actuales, hay gente que se desorienta. Tengo gente que hablamos y lo primero que se habla, ¿no?, de cómo estás, pero también de que es una locura esto. Esto no se puede vivir. Me quiero ir, quiero vender, quiero disparar, quiero correr. Chicos jóvenes que se van a otros países porque tienen oportunidad en otros países, pero también se escucha del otro lado, ¿no? Jóvenes, no vengan, porque todo lo que pinta no es así. Porque si se gana dólares, se gana euros, pero los alquileres y los costos son tan caros que apenas se puede juntar unos pesos. No es como se pinta, andaste allá que vas a juntar dólares y de tanto.
por supuesto que no es a todos, hay algunos que son exactamente, ¿no? Y ganan sus puestos, sus estudios porque le ayudan. Y a lo que voy es ese ruido que hoy escuchamos, ese ruido que nos atonta a nosotros y atonta a gente, tanto lo del mundo como hay veces también a los hijos de Dios. Porque hay del pueblo de Dios que cuando hablamos también están en esa. Voy a comprar esto, voy a comprar dólares, voy a comprar... Están tan metidos en ese sistema que también, ¿no? Es como el ruido, es como la bomba. Y eso hace escapar de ese lugar seguro. ¿Y cuál es nuestro lugar seguro como hijo de Dios? Dios. No hay otro. No hay otro lugar seguro que es bajo las alas de Dios. Y por eso decía, ¿no?, que con el hermano no nos comunicamos, pero él hablaba en la palabra de estar seguro en Dios. Y de estar seguro, de buscar refugio en Dios, es conocerle a Dios. Y llegar a esa confianza, decir, yo estoy seguro. No como esta gente que cuando venían las bombas, escuchaban el ruido y el lugar donde estaba, capaz que sí, pero para ellos no era seguro. Y disparaban, salían, se iban para un lado, para otro, y ahí es cuando la muerte les llegaba. Y eso, por eso lo asemejaba, ¿no? Porque dice la palabra, no temerás el terror nocturno. Hoy difícil, pero bueno, sé, en el Señor sí. Amén. Y cuando nosotros, el pueblo de Dios, vemos que hacen esas cosas como los que están fuera de la cobertura, Dios, o sea, no tienen esa confianza en Dios, ¿no? A veces uno que, digo, pobres hermanos, porque su corazón no estaba en el Señor, estaba en las cosas, ¿no?, del mundo. Y el ruido del mundo, y el ruido es ese, todas las malas noticias, todas muertes, que llegan a un momento que no saben para dónde disparar. Como dice mucha gente que hablo, ya no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos a dónde ir. Voy para allá, me roban, voy para allá, me roban, voy para allá, me roban. Y no habla solamente del delincuente, sino hablan de todos lados. Y me llevaba, y decir, pero que a veces es tanto el ruido que tenemos que nos orientamos, nos vamos de la cobertura de Dios y preferimos buscar otro refugio que no es seguro. ¿Sí? El miedo a veces se apodera de las personas, se apodera. Y decir, me voy al otro lugar porque quiero guardar mi vida, quiero asegurarme, quiero estar bien, quiero tener segura mi familia, y resulta que en ese lugar no es seguro y pierden todo. Primero pierden, al salir de la cobertura de Dios, pierden al dador de la vida, al dador de todo, y pierden todo lo que tienen. Como demostrando decir, y Dios, para mí Dios no es seguro. Diciendo en su corazón, para mí estar en Dios no es seguro. No puedo tener esto, no puedo tener aquello. Esto me llevaba a Génesis 37:3. Que cuando pasamos por esas pruebas, ¿no?, de que a veces los ruidos nos atormentan, pero nos quedamos fijos en el lugar seguro, ¿no? Y podemos llegar a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? Yo estoy en ti, Señor. ¿Por qué tanto sufrir? ¿Por qué tanto desprecio enfrentamos? Y yo lo veo en José, ¿no?, el hijo de Israel.
Génesis 37:3. Hasta acá me entendieron, ¿no? Que el ruido perturbador, que ese ruido amenazante nos hace salir del refugio de Dios. Y no es, de la bomba fue en ese tiempo. Hoy hay noticias, o como dicen los chicos, mala onda. En todo lado, en Argentina, en Centroamérica, en Europa. No hay lugar donde se pueda ir. Génesis 37:3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y acá veo una de las pruebas, ¿no? Una de esos ruidos de sirena. Porque encima es la familia que aborrece a José, es la familia que tienen celo, es tanto el celo y la envidia que vamos a ver más adelante, que quieren hasta matarlo. Ante esa prueba, ¿qué haría uno? Ante ese ruido de esas sirenas, turbinas, ¿qué haríamos? Y José me da, a través de la palabra de Dios, un buen ejemplo. A causa del celo, los hermanos, en el verso 20 dice: ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Qué envidia, qué celo tenían. Y eran de la propia familia, no eran de extraños. Esas malas noticias que llegan a nuestra vida por la familia, por los amigos, por el trabajo, por el diario vivir nuestro, que llegan esas malas noticias, esos ruidos que a veces aturden. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y más adelante vemos que José también llega, ¿no? Y tuvo que pasar muchas pruebas, muchos bombardeos, mucho ruido de sirena en su vida, hasta llegar a Potifar. Le caía bien a Potifar, pero una mentira hizo que José terminara en la cárcel. Pero qué bueno esto, porque no se dio terreno, no se dio por vencido, no renunció a ese Dios del cual su padre le habló, a ese Dios que conocía. No se dio por vencido ni renunció a salir del refugio de Dios. Que dice que José, aún en la cárcel, estaba de buen testimonio. Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperara. O sea, en el momento de la lucha, de la prueba, de toda esa afrenta que llevaba, José, aún así José seguía en el refugio de Dios, dando
a través de su testimonio, de su vida, dando el conocimiento a todas las personas que había un Dios de poder y un refugio seguro en donde podían llegar. Qué bueno que nosotros ante todos esos ruidos que escuchamos en la calle no salimos corriendo, olvidándonos o queriendo abandonar el refugio. Qué bueno. No como esas personas que no estaban seguras del refugio en donde estaban y eran muertos. Y así pasa. Muchos dejan el refugio de Dios y terminan muertos. Y no solamente, no muertos, no que la vida se muera, sino el espíritu muerto. Si el consejo es no renunciar y no salir del abrigo del Altísimo, de ese refugio seguro. Eso me muestra a José que a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las pruebas que pasó, un desprecio, una querían matar de sus propias familias. Dios tiene propósito para los hijos de Dios. Dios tiene propósito que Él va a cumplir en nuestra vida, pero debemos permanecer o perseverar bajo las alas de ese Dios de poder. Y a pesar de de estar en la cárcel, siguió dando buen testimonio. Siguió dando de hablar de ese Dios de poder, que hasta llegó a ser la mano derecha del faraón. Y de todo lo que pasó, no fue de un día para otro, pasaron años de ese sufrir, de ese intenso bombardeo, de ese intenso ruido de metralla, y no salió del lugar seguro de estar debajo de las alas de Dios. O sea, había un propósito de Dios en la vida de José, había un propósito en el pueblo de Israel, de Dios, pero tuvo que pasar por esos momentos difíciles. Hoy nosotros, ¿cómo llevamos? Todos tenemos tormentas, tempestades, bombardeos continuos del enemigo en el trabajo, en lugar de donde usted está todos los días. Una amenaza, un ruido que amenaza cada instante de nuestras vidas. Y a veces el Señor nos hace pasar por todas esas pruebas. ¿Hasta dónde llegamos y qué hacemos? Mire esto en Mateo 8:23, capítulo 8, de 23 al 26. El Señor sabía lo que iba a pasar. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él nos escogió desde antes de que tuviéramos el vientre de nuestra madre. Él tomó nuestra vida y Él nos dirige y sabe todas las cosas. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Y acá me muestra el Señor que Él los llevó a sus discípulos en esa barca, pero Él estaba con ellos. Su presencia estaba con ellos. Pero se ve que todavía no le conocían al Señor. Y no habían logrado a llegar a tener la confianza
como para no desesperarse. Pero como no le conocían y su confianza no estaba en ellos, se desesperaron. Sálvanos, Señor. Y así era la vida de José, pero José iba en su camino, pero él sabía que Jehová estaba con él. José sabía que el Señor estaba, que el Dios de poder estaba con él. Entonces él, callado la boca, sufría y no despotricaba, sino iba en cuanto a lo que Dios quisiera hacer en su vida. E iba él. O sea que Dios tiene propósito en nosotros. Quizás suframos, quizás padezcamos o sintamos ese ruido, ese ruido de sirena o los ruidos que hay en el mundo. Y esos ruidos te quieran sacar de la presencia de Dios, pero debemos nosotros saber que tenemos un Dios de poder, del cual su palabra y su promesa dice lo que decía el hermano en la palabra de Dios, y lo decía el hermano Gustavo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo en todo tiempo. No te desesperes. ¿Me van entendiendo a dónde vamos? Dice en Santiago 5, del versículo 8 en adelante: dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto al fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esos ejemplos que muestra la palabra, ¿no?, debemos tomarlo para nuestra vida. No están escritos en la palabra del Señor como una mera historia, sino para que nosotros nos podamos aferrar a ella, a esas promesas de Dios, que a pesar de la circunstancia difícil que podamos vivir, sabemos y tenemos seguridad de que el Señor está con nosotros, como estuvo con José, como estuvo en varios profetas. En los momentos más difíciles, ahí estaba. Y no abandonaba su lugar. Como dice, no os quejéis, no se quejaba en nada, porque yo no he visto, y si he visto, díganme, quejas de José. Santiago decía esto, ¿no? Afirmar nuestros corazones, porque Cristo se acerca, Cristo viene. Y nosotros debemos estar seguros. Y no hablo solo porque el tema seguro en la salvación es otro tema. Es seguro en su presencia. Es seguro bajo sus alas. Que venga ruido, lo que venga, no abandonar el lugar de privilegio que Dios nos dio al estar bajo su sombra. Renunciar para un hijo de Dios, no es una opción. No es una opción. Ni siquiera en la mente de renunciar en los momentos más difíciles, en los momentos de más circunstancia difícil, porque nosotros tenemos
Y debemos tener la plena seguridad de que la promesa del Señor de estar con nosotros estará y está. Juan 16, versículo 31 al 33. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Él venció. El que está con nosotros como poderoso gigante sobre nuestras vidas, Él venció. Y debemos estar seguros de que Él guardará nuestra vida en un lugar bajo sus alas. Ese lugar, como decía el título, es un refugio seguro. Podemos caer en el pozo como José, que lo tiraron. Podemos caer en un pozo de depresión, de esas aflicciones, tormentos en nuestra vida, de la necesidad financiera, de lo que fuere, pero no abandonar como hizo José. Siguió bajo la presencia de ese Dios de poder, porque él conocía a Dios. No darse por vencido, no abandonar, no tirar nada cuando vienen los problemas, no dejar las cosas como están y me voy, acá no es seguro. Sí que es seguro en la presencia de Dios. Lo que pasa es que no queremos padecer la aflicción, del cual la aflicción, los momentos difíciles, nos hacen a nosotros más fuertes. Porque el propósito del Señor cuando pasamos esas cosas es purificar nuestra vida y que nuestra fe sea en aumento y que nuestra vida podamos así ser enseñados para que nosotros podamos enseñar a los demás. Cuando nosotros escuchamos a hermanos están pasando por momentos, vení hermano, vamos a sentarnos. Yo quiero decirte que Dios está contigo. Como estuvo con José, como estuvo con Pablo, también estuvo conmigo, ¿sabes? Y Dios estuvo conmigo en todas las aflicciones. Y no me abandonó, no me dejó en mi desespero. Estuvo conmigo, me consoló. Y nos preparó para consolar a los demás, a través de las aflicciones, a través de los problemas. En Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No tiene confianza en el Señor a través de esta palabra? Está pasando por lucha, está pasando por pruebas, por momentos difíciles. La palabra nos está diciendo: no temas, yo estoy contigo, no te desampararé. Y estar por seguro, tenemos que tener por seguro que el Señor está con nosotros. Aunque veamos más allá y no podamos ver porque esa nube que está en el medio no nos deja ver. O quizás el ruido que te atormenta, como en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, o como hoy con todo lo que se viene y está, podamos asomar un poquito, ¿no? Decir: Señor, ¿me permití?
¿no? Aunque no lo podamos ver, pero el Señor está con nosotros, porque cuando abrimos las alas, porque yo me imagino, ¿no? Como dice la gallina, ¿no? A sus polluelos. Y están metidos ahí. Yo veo abriendo un poquito las plumas, Señor, perdóname y ver. Está difícil la cosa, pero yo no me voy a ir de ti. Yo me quedo contigo porque yo sé que tú eres mi ayudador. Yo sé que tú eres mi fortaleza. Yo sé que tú guardas mi vida. Así que en todo lo que pasó, qué buen testimonio de José. Un testimonio de sufrimiento, de dolor, pero de victoria. Porque a través de él, muchos fueron saciados en el tiempo del hambre. Su familia fue saciada. Esa familia, esos hermanos que quisieron matarle, fueron saciados a través de él. Qué victoria, ¿no? Qué grande el Señor. El otro día, los viernes, bueno, ya quedan 2 clases en la voz de los mártires, pero no este viernes, sino el viernes anterior, un video que mostraban y habla un hermano de los que ayudan, ¿no? De los que llevan material. Y en un segundo habla que él temía por su seguridad. Temía por su vida. Porque son momentos difíciles que ellos arriesgan su vida y pueden ir a la cárcel, sufrir tortura y hasta muerte, ¿no? Pero hay algo que me gustó de él y me encantó y me llevó, ¿no? Y él dice, yo temía por mi seguridad hasta que entendí que mi seguridad está en Dios. Eso me llevó, ¿no? A guardar eso. Porque muchas veces se escapan, no quieren sufrir, no queremos esto y no queremos aquello. Y tememos falsamente por nuestra seguridad, olvidándonos que nuestro Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro alto refugio. Y nuestra vida está en Él. Nuestra seguridad está en Él. La seguridad de nuestra familia está en Él. La seguridad de nuestros hijos, familiares, está en Él. Salmo 91. Toda nuestra seguridad está en Dios y dirigida por Él. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, decía el salmista, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él expresaba lo que sentía, lo que era Dios para su vida. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabe? ¿Usted confía en el Señor? ¿Amén? Y pone su vida en la mano del Señor. Toda su vida. Pone su casa, su matrimonio, sus hijos, su trabajo en las manos del Señor. Confía plenamente. Esa es la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Y yo espero en el Señor, porque sé que está ahí. Y aunque no lo vea, sé que está ahí. Y confío plenamente en mi Dios. Diré yo en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Le decía el salmista, Él, Dios, nos librará de todo aquello que quiera poner tropiezo a nuestra vida. Porque Él, como dice al principio, el que habita al abrigo del Altísimo, Él es nuestro refugio seguro. Él es nuestro refugio.
y de la peste destructora. Con sus plumas te cubriré y debajo de sus alas estarás. Escudo y adarga es su verdad. La palabra es un escudo y la adarga que venía en los brazos. Cubierto totalmente su palabra, con su palabra. Aunque estemos en el pozo de la desesperación, aunque esas sirenas bramen y quieran atemorizarnos o desorientarnos, debemos recordar que Dios está con nosotros porque su promesa y su palabra es fiel y verdadera. Por nada, un consejo, debemos abandonar ese refugio en el cual estamos. Por nada. Como decía, dice en la palabra, que nos separará del amor de Cristo, ¿no? Ni hambre, ni pestilencia, y muchas cosas más. Nada debe separarnos. Nada nos debe hacer salir del refugio y del amparo de nuestro Dios. Porque Él tiene propósito para nuestra vida. Él guardará nuestras vidas. Así como lo dice, debajo de sus alas estaremos seguros. Verso 12, del 9 al 12, del mismo, ¿no? Salmo 91. Qué hermoso salmo. ¿Cómo nos da a entender esto? Lo que es Dios. Pero acá es diferente. Anterior hablaba el salmista. Acá nos habla Dios directamente. Porque era inspirado el salmista por esta palabra, por Dios, para darnos esta palabra. Y Él muestra a ese Dios de poder, es nuestro alto refugio, nuestro escudo, nuestro lugar seguro. Pero acá habla Dios. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dice el salmista. Más adelante dice Dios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y por ahí podemos decir, sí, está enfermo el hermano. ¿Cómo está? Y está en el hospital, ¿cómo está? Pero vos no sabés los propósitos de Dios. Nosotros debemos orar y dar gracias por lo que va a hacer el Señor a través de esas vidas. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Vale la pena, ¿no? Vale la pena pasar por todo lo que pasó José. No conviene salir del amparo de Dios, porque sí que estamos seguros, porque su palabra nos dice y nos habla, nos aconseja y nos llena. Y dice el Señor, acá sí, en el verso 14, por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré qué grande que es el Señor. Dios nos está hablando en esta noche. Si estás pasando en un momento difícil, como José quizás en la familia, o en tu trabajo, o en las relaciones, no abandones ese refugio seguro. Salmos. Porque la tormenta puede disipar, puede pasar,
Y así como muchos han venido a la presencia de Dios y a clamar y a tener misericordia, pero cuando han obtenido lo que querían, se fueron. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y del refugio, salían de su refugio y buscaban cualquier cosa para refugiarse, pero esos refugios eran falsos. O porque por todo ese ruido del mundo que viene a nuestra vida nos salimos del refugio de Dios y buscamos lugares falsos. Y después 1 y 2 y 3 y tantas veces volvemos a caer en lo mismo. Porque te moviste del lugar seguro, buscaste lugares falsos y esos lugares falsos se desvanecieron. No abandones tu refugio. Salmos 9, versículo 9. Y si Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste lo que te buscaron. Y por último dice el Salmo 46, nos dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Dale un fuerte aplauso a ese Dios de poder y de misericordia. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, Señor, en esta noche, Señor, Padre, te damos gracias por esta palabra que nos diste, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, Señor, renueva, Señor, nuestras fuerzas, renueva nuestros deseos del buscar tu palabra, de buscar tu presencia, de conocerte a través, Señor, de tu palabra, de la Biblia, de conocer tu corazón, tu deseo, tus anhelos para con nosotros, Señor. Gracias por guardar nuestras vidas en cada tiempo, en cada momento, tiempo difícil, tiempo de bonanza, tiempo donde podemos, Señor, gozarnos, pero también donde debemos llorar. Señor, gracias por tu presencia en nuestra vida, en nuestra familia, pero aún queremos más de ti, Señor, y no queremos salir del refugio de tu amparo, Señor. Que todo aquello que venga a nuestra vida, Señor, y que debemos pasar, Señor, clamamos, Señor, para que tu presencia esté con nosotros. No te olvides de cada uno de nosotros, no te olvides de tu pueblo, no te olvides de tus hijos, del cual clamamos, Abba Padre. Padre querido, amado Dios, no nos abandones por nada, Señor, y permítenos estar debajo de tus alas día tras día, que ese lugar seguro, que ese refugio seguro, del cual donde nos amparamos de todo aquello que quiera venir a nuestras vidas para hacernos daño, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tus hijos en tiempos difíciles. Y danos ese deseo aún más, cada día, de buscar tu presencia, de conocerte. Aumenta nuestra confianza, nuestra fe. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.